Un cordial saludo y continuamos con la segunda sesión, la segunda parte de la jornada jurídica para abogados sobre la viabilización y propiamente sobre la viabilidad jurídica de la inteligencia artificial. Y continuamos frente al punto del efecto jurídico de la relación jurídica donde existe el cumplimiento del derecho. Y como lo indiqué previamente, cuando se cumple con el derecho, el efecto es que existe el bien. Entonces existe bienestar y por ende existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en la respectiva relación jurídica, donde exista inteligencia artificial y exista el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien. Y a su vez, el efecto del cumplimiento del derecho es que existe la prueba de dicho cumplimiento, la prueba del cumplimiento, la prueba de dicho cumplimiento, porque cuando se cumple con el derecho, cuando se cumple lo definido en el derecho, es decir, cuando se aplican los derechos y deberes, a la vez se van logrando, creando, constituyendo, generando, obteniendo, logrando las pruebas de dicho cumplimiento y por ende, si tanto las partes como un tercero desean conocer el cumplimiento del derecho en dicha relación jurídica, lo pueden hacer. Si a la vez las partes o el tercero o los respectivos terceros, según el caso, aplican los derechos y deberes en cuanto a ello, en cuanto a la forma de conocer dicho cumplimiento del derecho. Y por ende se trata de los terceros que válidamente puedan conocer ello y propiamente que actúen de una forma válida para conocer ello y propiamente en relación con el conocimiento de ello, conociendo ello. Y por ende la viabilidad jurídica de la inteligencia artificial significa lo que se debe cumplir, atender, aplicar para que la inteligencia artificial exista de una forma válida jurídicamente, es decir, con armonía jurídica, de una forma armónica con lo definido en el derecho. Ese es el criterio del bien, de cómo la inteligencia artificial existe bien, el criterio del bien frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Por eso la viabilidad jurídica sirve tanto para conocer el cumplimiento del derecho, cómo se cumple con el derecho y propiamente cuándo existe el cumplimiento del derecho, cuándo se ha cumplido con el derecho, como para conocer cómo existe el incumplimiento del derecho, es decir, cómo existe algo que existe sin que se aplique el criterio de la viabilidad jurídica, es decir, sin hacer dicho algo de una forma viable jurídicamente, sin viabilizar jurídicamente dicho algo, cuando dicho algo debe existir de una forma viable, es decir, válida, al existir en una relación jurídica, es decir, en un ambiente donde apliquen los derechos y deberes y por ende se deban aplicar al ser un ambiente relacionado con la forma de la existencia de los derechos y deberes, es decir, con la forma de los derechos y deberes y por ende con la forma de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, con la forma de su aplicación. Y por ende sirve para saber cuándo, es decir, la forma de la viabilidad jurídica sirve a su vez para saber cuándo no se cumple con el derecho, cuándo existe el incumplimiento del derecho y por ende sirve para saber cómo existe la culpa, bien sea por negligencia o dolo, y cuándo según cómo exista la diligencia o el dolo, existe la responsabilidad por el incumplimiento del derecho y propiamente sirve para saber cómo se responde, cómo existe la responsabilidad jurídica en relación con ello, cómo se es responsable jurídicamente, es decir, cómo quién es el culpable, es decir, el causante del incumplimiento, es responsable jurídicamente en relación con ello, es responsable jurídicamente de ello, es decir, cómo debe responder, cómo se debe responder jurídicamente en relación con ello. Y a la vez, lo determinante, como hemos visto, es la relación jurídica, el concepto de la relación jurídica y propiamente el criterio de la relación jurídica. Es decir, tener claro que el campo de acción del derecho es la relación jurídica, es decir, el ambiente en el cual, cada ambiente en el cual apliquen los derechos y deberes al ser un ambiente que existe de una forma relacionada con lo definido en el derecho, es decir, con los derechos y deberes. Y por eso se trata de determinar cómo existe cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial para saber cómo los derechos y deberes se aplican frente a ellos, es decir, cómo existe la viabilidad jurídica a la medida de ello y para lograr de alguna forma aplicar ello, es decir, que existe el cumplimiento del derecho, es decir, que exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el bien, en dicha relación jurídica y así lograr, por ende, que exista la relación jurídica válida y por ende lograr que exista la inteligencia artificial válida al ser una inteligencia artificial que existe en una relación jurídica válida, en la relación jurídica válida. Y por eso se trata de la forma jurídica, es decir, de saber cómo es la forma jurídica de la inteligencia artificial, es decir, cómo los derechos y deberes se aplican frente a la inteligencia artificial y por ende se trata de saber, de tener claro
cómo es la forma jurídica de la relación jurídica donde exista inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Cómo existe jurídicamente, cómo existe la relación jurídica, es decir, cómo aplican los derechos y deberes a la medida de la relación jurídica y por ende se trata a la vez de conocer la forma jurídica de cada quien, de cada ser humano participante en cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial, para así saber, con base en la forma jurídica de cada quien, con base en el perfil jurídico, en la condición jurídica de cada quien, cómo aplican los derechos y deberes, cómo le aplican los derechos y deberes a cada quien y para por ende lograr aplicar de alguna forma los derechos y deberes, para lograr alguna forma de aplicar los derechos y deberes, para lograr alguna forma de la aplicación de los derechos y deberes según cada quien. Como nos damos cuenta, entonces es claro que se puede cumplir con el derecho frente a la inteligencia artificial y propiamente es claro que se debe y por ende puede cumplir con el derecho en relación con la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial, la IA, debe ser buena y propiamente debe existir de una forma buena, debe ser un objeto que exista bien y por ende que exista en relación con el bien y por ende que brinde bienestar, según cómo exista la respectiva relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Se trata, por ende, como lo indiqué previamente en la anterior sesión, de conocer y aplicar los derechos y deberes. Y así existe el bien, a la medida de cada relación jurídica, a la medida de cómo exista cada quien, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, donde exista inteligencia artificial y por ende, si los derechos y deberes se aplican a la medida de cada relación jurídica en este tema donde exista inteligencia artificial, existe el bien en la relación jurídica, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende existe la relación jurídica válida y por ende existe bienestar en la relación jurídica, existe el bien y por ende existe la inteligencia artificial. Bueno, por eso lo determinante es conocer los derechos y deberes y aplicarlos a la medida de cada relación jurídica. Y por su parte, por eso es determinante el desciframiento jurídico, es decir, descifrar jurídicamente precisamente la forma jurídica de la inteligencia artificial, es decir, descifrar jurídicamente la forma de la relación jurídica, es decir, descifrar jurídicamente la forma jurídica, es decir, la forma de cada quien en cada relación jurídica para saber frente a cada quien cómo aplican los derechos y deberes frente a cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial y propiamente frente a cada una de las partes y el todo de la relación jurídica según cómo vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica donde existe inteligencia artificial y así existe el bien. Y por eso en eso consiste la diligencia jurídica, en aplicar los derechos y deberes según como cada quien los deba y por ende pueda aplicar. Y por eso es que es posible cumplir con el derecho. Porque no se trata de que se deba cumplir con el derecho como si se fuera siempre una gran organización. No, según cómo exista cada quien. Algunas veces una persona y propiamente un ser humano existe representando una gran organización y los derechos y deberes se aplican en relación con ello, pero propiamente, incluso en ese caso, aplican según como el ser humano específico, como el ser humano específicamente, como según como el respectivo ser humano exista en relación con ello. Entonces no es que esa persona y propiamente no es que ese ser humano signifique una gran organización, es un miembro de la organización y propiamente es un representante de la organización y es en lo que dependa de él cómo debe aplicar los derechos y deberes. Es en relación con lo que dependa de él y propiamente es en relación con su forma jurídica, cómo debe aplicar los derechos y deberes y por ende cómo puede lograr alguna forma de aplicarlos. Por supuesto, a la medida de este contexto, de ese contexto, de representar una gran organización, pero en lo que depende de él. Y a la vez, para que esto quede claro, los derechos y deberes los tienen los seres humanos y propiamente los tienen las personas. Personas que son tanto las personas físicas, es decir, naturales, es decir, los seres humanos de carne y hueso, como las personas jurídicas, es morales, es decir, las organizaciones que pueden ser de un sector público o privado, las organizaciones de los sectores público y privado. Y por eso, como el ser humano es quien conforma las organizaciones, es el ser humano quien propiamente tiene los derechos y deberes, y cuando el ser humano aplica los derechos y deberes, hace que tanto su persona como las demás personas individuales y organizacionales, perdón, relacionadas con él, existan de una forma válida jurídicamente, es decir, existan en relación con la aplicación de los derechos y deberes, con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, de una forma válida. Y por eso cuando las personas individuales y organizacionales aplican los derechos, gracias a que los seres humanos relacionados con ellas aplican los derechos, existe la relación jurídica válida porque las partes y el todo de la relación jurídica, es decir, porque los elementos, como indicaba en la sesión previa, analógicos, es decir, en átomos, es decir, físicos tradicionales, y digitales, es decir, en bits, existen de una forma válida jurídicamente, de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ellos, de una forma armónica con lo definido en el derecho, en el todo del derecho. Es el ser humano quien hace ello. Entonces se trata del ser humano diligente,
es decir, del ser humano que aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen, según cómo exista en la relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Por eso se trata de la capacidad jurídica, es decir, de que cada quien cumpla con lo que es de su capacidad jurídica, con lo que se relaciona con su capacidad jurídica, con lo que depende de su capacidad jurídica, es decir, de su forma jurídica, con lo que depende de su forma jurídica. Es decir, se trata de aplicar los derechos y deberes, de la aplicación de los derechos y deberes a la medida de cada quien, a la medida de cómo cada quien vaya existiendo y propiamente exista en cada relación jurídica, en este tema, en cada relación jurídica, donde existe inteligencia artificial y así se hace que frente a la inteligencia artificial exista el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, porque cada quien aplica los derechos y deberes según cómo apliquen frente a cada una de las partes y el todo de la respectiva inteligencia artificial, porque cada ser humano aplica los derechos y deberes según cómo cada quien vaya existiendo, según cómo vaya existiendo la respectiva relación jurídica válida donde existe inteligencia artificial y por eso es que existe la inteligencia artificial válida cuando existe la relación jurídica válida y por eso es que el enfoque, es decir, lo diligente, no es centrarse exclusivamente en la inteligencia artificial por la inteligencia artificial, sino centrarse en la relación jurídica donde existe inteligencia artificial y cuando la relación jurídica es válida porque sus hechos y propiamente en su todo son válidos, la inteligencia artificial dentro de ella es válida. Esa es la consecuencia. Porque intentar que la inteligencia artificial sea válida y solo ello sea válido es imposible, porque esto no hace que las partes y el todo, que todas las partes y el todo de la relación jurídica existen de una forma armónica jurídicamente, porque el centrarse solo en la inteligencia artificial no es centrarse en la relación jurídica, es algo arbitrario, es parcializar la relación jurídica, enfocarse, tratar de enfocarse solo en ello. Entonces, se trata de la relación jurídica válida y por ende como consecuencia de la inteligencia artificial válida porque existe gracias a que existe la relación jurídica válida, porque se logra que exista la relación jurídica válida, porque cada quien es diligente, es decir, cada quien atiende su capacidad jurídica, cumple, aplica, ejerce su capacidad jurídica, es decir, la forma en la cual debe aplicar y por ende puede lograr de alguna forma aplicar los derechos y deberes. Y por eso se trata dentro de ello de la previsibilidad jurídica, es decir, de que cada quien prevea lo que jurídicamente según su capacidad jurídica sea previsible y propiamente de la posibilidad jurídica, de que cada quien haga todo lo posible jurídicamente en relación con cada quien, es decir, de que cada quien aplique los derechos y deberes de alguna forma, logre de alguna forma aplicar los derechos y deberes, logre aplicar los derechos y deberes de alguna forma, logre aplicar los derechos y deberes, todos los derechos y deberes de alguna forma, según como cada quien existe, es decir, según como a cada quien le vayan aplicando, procediendo y propiamente apliquen los derechos y deberes a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica vinculada de alguna forma con inteligencia artificial, con la inteligencia artificial. Por eso se trata en definitiva de la atención jurídica. Y por eso, como les decía, cuando se cumple con el derecho, a la vez existe la prueba de hecho. Otra cosa es que cuando no existe el cumplimiento del derecho, no existe la prueba del cumplimiento, porque precisamente existe es el formalismo antijurídico, es decir, formas basadas en algo contrario a la forma de los derechos y deberes, y por ende eso no es una prueba. Y aunque se intente presentar como prueba, no es una prueba y por ende no permite aclarar, no es una forma clara en relación con la cual se pueda conocer el cumplimiento del derecho, no es una forma clara del cumplimiento del derecho, no es una forma del cumplimiento del derecho, no es una forma clara del conocimiento del cumplimiento del derecho para conocer que se ha cumplido con el derecho, para conocer la forma del cumplimiento del derecho a la medida de la relación jurídica involucrada, para conocer el cumplimiento del derecho, para conocer la forma del cumplimiento del derecho, no es una prueba. Mientras que cuando sí existe el cumplimiento, es claro su cumplimiento. Cuando la relación jurídica ha existido con base en el cumplimiento del derecho y propiamente existe, existió, con base en el cumplimiento del derecho, existe la prueba de ello, existe su prueba. Porque la relación jurídica propiamente existe de la forma del cumplimiento del derecho. O sea que la relación jurídica como tal, la forma de la relación jurídica es la forma del cumplimiento del derecho, es la forma del cumplimiento del derecho a la medida de la forma de la relación jurídica, es decir, es la forma del cumplimiento del derecho a la medida de ello, es la forma de su cumplimiento, es la forma de cumplir con el derecho a la medida de la forma en la cual lo definido en el derecho aplica a la medida de la forma en la cual fue existiendo y propiamente existió, va existiendo y propiamente existe, exista la relación jurídica. Por eso es la forma del cumplimiento, la forma de su cumplimiento. Por eso es la forma de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, la relación jurídica existe de la forma en la cual los derechos y deberes fueron aplicando y propiamente aplicaron frente a ellos. Es decir, es la forma de la aplicación de los derechos y deberes, según cómo los derechos y deberes van aplicando y propiamente aplican, apliquen a la medida de ello, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista
la relación jurídica, a la medida de cómo existe la relación jurídica. Y por eso el fundamento jurídico del cumplimiento del derecho existe cuando se conoce cómo aplican los derechos y deberes y previo a ello cuando se conoce qué son, por ende cuáles son y por ende cómo aplican los derechos y deberes y se conoce con base en ello cómo aplican los derechos y deberes a la medida de la relación jurídica donde existe inteligencia artificial y se aplica a ello, se cumple con ello. Se aplican los derechos y deberes, se logra una forma de aplicar los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien, y por ende, si ello existe, existe el fundamento claro de ello, pero para que exista de una manera clara y por ende delimitada y por ende exacta y por ende inobjetable y por ende diligente y por ende contundente, hay que documentar ello para que exista el fundamento jurídico del cumplimiento del derecho a la medida de la relación jurídica, ¿cierto? Es decir, documentar la historia de la relación jurídica, la historia de cómo fue existiendo y propiamente existió, de cómo existe la relación jurídica. Y así queda claro que en cada momento de la relación jurídica y en el todo de la relación jurídica se fue cumpliendo y propiamente se cumplió, se cumple con el derecho, existe el cumplimiento del derecho. Porque queda claro cómo los derechos y deberes fueron aplicando frente a cada parte y el todo de la relación jurídica y se fueron aplicando por ende por parte de cada quien a la medida de cada quien a la medida de la relación jurídica y por ende queda claro cómo la inteligencia artificial es válida porque cada una de sus partes y su todo existen de una forma válida jurídicamente porque queda claro que frente a cada momento y el todo de su forma en la existencia, se fue cumpliendo con el derecho, es decir, se fueron aplicando los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien, y queda claro cómo cada quien propiamente fue aplicando y propiamente aplicó, aplica los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y propiamente frente a la relación jurídica a la medida de ello. Entonces, en eso consiste propiamente la fundamentación, aplicación y procedibilidad, procedencia jurídica, el tener claro el fundamento de por qué existe el cumplimiento del derecho, es decir, de tener claro cómo existió, cómo existe la aplicación del derecho en la relación jurídica donde existe inteligencia artificial y por ende cómo existe el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial y por ende del por qué existe la inteligencia artificial buena, válida y por ende de por qué existe el bien, bienestar en la relación jurídica y por ende del por qué cada quien ha cumplido con el derecho, cumple con el derecho, es decir, ha aplicado, aplicó, aplica los derechos y deberes en la relación jurídica, es decir, en relación con la relación jurídica y por ende en relación con la inteligencia artificial, frente a la inteligencia artificial, ante la inteligencia artificial y por ende queda claro por qué la inteligencia artificial es viable jurídicamente, se ha viabilizado jurídicamente, se ha hecho de una forma, ha existido de una forma válida, armónica jurídicamente. Es decir, queda claro por qué los seres humanos han sido diligentes y por ende han logrado que la inteligencia artificial exista de una forma viable, jurídicamente válida, buena. Y por eso se trata de la viabilización jurídica y propiamente por ende de la validez jurídica de la inteligencia artificial. Y por eso se trata de lo procedente jurídicamente, es decir, de actuar de una forma válida, de actuar según lo definido en el derecho, es decir, de actuar según la forma en la cual lo definido en el derecho aplica la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Eso es lo procedente jurídicamente, lo válido. Se trata de la procedencia jurídica frente a la inteligencia artificial y propiamente del cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Por eso reitero el mensaje, se trata de conocer y aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial, donde existe inteligencia artificial, donde ha existido, donde va existiendo, donde va a existir, donde exista de alguna forma inteligencia artificial y propiamente a la medida de cada relación jurídica, por ende vinculada de alguna forma con inteligencia artificial, con la inteligencia artificial, con el todo de la inteligencia artificial creado por el resultado de la unión de cada una de las formas de la existencia de la inteligencia artificial, de inteligencia artificial existentes, según la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica, la relación jurídica, cada relación jurídica vinculada, relacionada con ello, conectada con ello, relacionada de alguna forma con ello. Ahora, la viabilidad jurídica de la inteligencia artificial ante el incumplimiento del derecho se basa, como les decía, igualmente en la forma de la viabilidad jurídica para saber cuándo existe el incumplimiento del derecho, es decir, para determinar si existe o no existe un incumplimiento del derecho, alguna forma de incumplimiento del derecho, alguna forma de incumplir, alguna forma de incumplirse con lo definido en el derecho, alguna forma de inaplicación de los derechos y deberes en la respectiva relación jurídica donde exista o haya existido, según el caso, o vaya a existir, según el caso, inteligencia artificial. Entonces, aquí se trata es de determinar si existe o no existe una forma de culpa, es decir, si existe o no existe alguna forma de incumplimiento del derecho en la relación jurídica donde exista o vaya a existir
o haya existido inteligencia artificial, porque en principio se presume la buena fe y por ende la inocencia y por ende el cumplimiento del derecho y por ende la diligencia y por ende la validez jurídica. Se presume que se actúa, que se existe, que se comporta con base en la aplicación de los derechos y deberes, aplicando los derechos y deberes, cumpliendo el derecho, cumpliéndose con el derecho, cumpliendo con el derecho. Entonces, la viabilidad jurídica, como es el criterio que indica lo bueno y lo malo, lo válido y lo inválido, es la forma que indica lo válido y lo inválido, es decir, es la forma que indica cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes en este tema en relación con la inteligencia artificial, es lo que permite determinar, es el criterio, es la referencia, es la forma que permite determinar y propiamente mediante la cual se determina si existe por ende la aplicación o inaplicación de los derechos y deberes frente a la relación jurídica, en la relación jurídica, en relación con la relación jurídica, en cuanto a la relación jurídica, donde existe inteligencia artificial y por ende, como la forma de la viabilidad jurídica es la forma que indica cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar, es decir, cómo van aplicando y por ende cómo se deben ir aplicando los derechos y deberes a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica donde existe inteligencia artificial, esto aclara cómo en cada momento de la relación jurídica y en el todo de la relación jurídica se ha ido o no ido cumpliendo con el derecho. Es decir, permite aclarar, permite que se tenga claro si se han ido cumpliendo o incumpliendo los elementos definidos en el derecho, los requisitos, las condiciones definidas en el derecho, los requisitos del derecho definidos en el derecho. Es decir, si se han ido aplicando o inaplicando los derechos y deberes. Y así queda claro según cómo exista la relación jurídica, según cómo vaya existiendo y propiamente exista, según la forma de la relación jurídica, según la forma jurídica en la cual vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, si es una forma válida o inválida, si es una forma armónica o no armónica, disarmónica, inarmónica, incompatible con el derecho, si es algo válido o inválido, si es algo jurídico o antijurídico, si es algo diligente o culpable. Y por eso, si existe la culpa, es decir, el incumplimiento del derecho, si aplicándose ello se aclara, queda claro que existe la culpa, se debe aclarar cómo existe la culpa, si es por negligencia, es decir, el incumplimiento del derecho, basado en la intención de no incumplirse con el derecho, es decir, la negligencia es el incumplimiento del derecho, el hecho de incumplirse con el derecho sin que exista la intención de incumplirse con el derecho, ¿cierto? Lo cual no significa que se tenga el compromiso por ende absoluto de cumplirse con el derecho, pero al menos no se tiene la intención de cumplirse con el derecho. E incluso también significa que hay negligencias donde se tiene el ánimo, la intención de cumplirse, perdón, hay negligencias, para que esto quede claro, donde se incumple con el derecho, pero se tiene el ánimo, la intención de cumplirse con el derecho, no de incumplirse, solo que por un descuido, precisamente por una negligencia, no se logra ello, no se cumple con ello, no existe el cumplimiento del derecho, sino que lo que existe es un incumplimiento del derecho, se incumple con el derecho. Existe alguna forma, una forma de incumplimiento del derecho, una forma de inaplicación de los derechos y deberes. Y el dolo es el incumplimiento del derecho por la intención, basada en la intención, con base en la intención, de incumplirse con el derecho, de inaplicar los derechos y deberes, de inaplicar lo definido en el derecho. Entonces, según cómo existe la forma de la culpa, según cómo existe la culpa propiamente, existe la responsabilidad, es decir, se debe responder por ello. Y por eso la controversia que exista en relación con el incumplimiento del derecho se maneja de una forma válida si se van aplicando y propiamente aplican los derechos y deberes según cómo exista el respectivo incumplimiento, una vez existe el incumplimiento, hasta que se llegue a la decisión que indica cómo se debe resolver la controversia, es decir, la decisión válida, es decir, la decisión obtenida por la aplicación de los derechos y deberes, mediante la cual se aclara cómo existe la culpa, queda claro, por ende contundentemente queda claro, por ende diligentemente queda claro cómo ha existido el incumplimiento del derecho, por ende la culpa, por ende la responsabilidad, cómo ha existido propiamente el incumplimiento del derecho y por ende la culpa y por ende cómo existe la responsabilidad en relación con ello. Y si dicha decisión y propiamente si dicha aclaración, si dicha forma en la cual se debe resolver la controversia se aplica, se cumple por parte, por ende, del responsable, existe la solución, es decir, la terminación, la finalización, la resolución de la controversia. Esto no significa que los derechos inaplicados puedan aplicarse de nuevo, se apliquen, no, ya se inaplicaron. Otra cosa es que desde ese momento se continúa con la aplicación de los derechos y deberes porque termina la controversia.
pero lo afectado ya se ha afectado, el mal ya ha existido. Por eso es que la única forma en la cual existe el bien, la validez jurídica, la diligencia, en relación con la inteligencia artificial es el cumplimiento del derecho. Por eso lo diligente es cumplirse con el derecho. Lo único diligente es cumplir con el derecho, conocer y aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y a la vez, para que esto quede claro, la viabilidad jurídica, la forma de la viabilidad jurídica, ¿cierto? Debe documentarse a la medida de cada asunto, cada relación jurídica, propiamente a la medida de cada relación jurídica relacionada con el incumplimiento del derecho, es decir, a la medida de cada relación jurídica donde se aclare si existe o no existe el incumplimiento del derecho, a la medida de cada relación jurídica de definición del cumplimiento o incumplimiento del derecho, para que así, cuando se concluye con la aplicación de los derechos y deberes, aplicándose los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien relacionado con ello, que ha existido, que existe, que exista un incumplimiento del derecho, se debe indicar, por ende, cómo los derechos y deberes debieron aplicarse en ello, en dicha relación jurídica donde existió el incumplimiento, y cómo no se aplicaron, y por ende cómo existe la culpa, y por ende cómo existe la responsabilidad de ello. Todo debe documentarse, es decir, debe existir un fundamento jurídico, todo debe documentarse para que así exista el fundamento jurídico del incumplimiento del derecho, del por qué existe incumplimiento del derecho, del cómo existió y cómo es la resolución válida de ello, cómo existe la responsabilidad jurídica en relación con ello y cómo se debe responder propiamente ante ello. Y cuando se responde por ello, es decir, cuando se cumple con la forma en la cual se debe y por ende puede resolver el conflicto, cuando se aplica esa forma como tal, y por ende la persona es responsable, asume esa responsabilidad, cumple con ello, existe la resolución de la controversia. Entonces aquí igualmente, por ende, queda clara la fundamentación jurídica del incumplimiento del derecho y por ende queda claro cómo se debe manejar el asunto de una forma válida para que se resuelva la controversia y también cuando ello se cumple, queda claro el por qué se ha cumplido y por ende por qué como tal ha terminado la controversia. Y como nos damos cuenta, entonces, se trata es de conocer y aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, es decir, de viabilizar jurídicamente, de hacer viable jurídicamente a la inteligencia artificial. Y por ende se trata de aplicar los derechos y deberes, por ejemplo, es decir, a nivel ilustrativo, por ejemplo, en relación con la ideación, el diseño, el desarrollo, es decir, la producción, la creación de la inteligencia artificial y a la vez en cuanto al uso y cualquier otra interacción que exista en relación con la inteligencia artificial, incluido dentro de este concepto, dentro del fenómeno de cualquier interacción, incluyéndose, perdón, dentro de cualquier interacción, dentro de la forma de cualquier interacción, dentro de las formas de interacción que puedan darse, que puedan presentarse, que puedan existir en relación con la inteligencia artificial, las formas de control, las formas de control del sector público o privado, de los sectores público y privado, en relación con la inteligencia artificial, cualquier forma de control, incluso una auditoría para verificar si una inteligencia artificial cumple con determinado criterio de calidad para hacer, por ejemplo, certificado del producto para obtener propiamente la organización o el individuo relacionado con ello la certificación de que el producto cumple con el respectivo estándar de calidad y por ende ser una prueba y en general una referencia y propiamente una comunicación y por ende un elemento válido en relación con la calidad por ende válida del producto. Y frente a la explicabilidad, lo mismo, si se aplican los derechos y deberes en la forma de la existencia de la inteligencia artificial y propiamente frente a la inteligencia artificial, a la medida de la respectiva relación jurídica vinculada de alguna forma con inteligencia artificial, existe la transparencia válida, es decir, la posibilidad y propiamente la explicación válida, la posibilidad de la explicación y propiamente la explicación válida en relación con que la inteligencia artificial ha existido y propiamente existe de una forma válida, es decir, se puede explicar ello y por ende es transparente y por ende se puede entender y por ende comprender, es algo entendible y por ende perceptible de una forma válida por parte de cada receptor de dicha transparencia, es decir, por parte de cada persona que pueda conocer ello. Si por su parte cada receptor es diligente, aplica los derechos y deberes según le apliquen frente a ello, según cómo le apliquen frente a ello y así por ende queda claro, es decir, es transparente que la inteligencia artificial existe de una forma buena, queda explicado, es decir, comprendido, entendido que es una inteligencia artificial que existe de una forma válida. Y por ende la explicabilidad no significa que exclusivamente en un lenguaje técnico se indique cómo la inteligencia artificial es válida, es porque propiamente se puede comprender, conocer, entender por parte del receptor diligente según cómo exista el que ello es válido. Es decir,
porque queda claro que se trata de una inteligencia artificial válida y dicha claridad depende de la forma jurídica, es decir, del perfil jurídico del respectivo receptor. Por supuesto, si es una persona individual u organizacional de un sector público o privado, técnico y propiamente con un perfil de profesional en relación con algo vinculado con la inteligencia artificial, frente a ello dicha persona, precisamente por su perfil, conocerá, tendrá transparentes incluso elementos técnicos, es decir, percibirá incluso elementos no perceptibles por otras personas, pero incluso las otras personas, bajo su percepción, tendrán claro que es una inteligencia artificial válida y no tendrán por qué saber, propiamente no deberán por qué, y propiamente no tendrán por qué saber elementos técnicos, pero incluso en la explicabilidad se debe indicar lo técnico para que se cuente con un soporte técnico, aunque el receptor no sea técnico. Solo que precisamente la comunicación válida de la validez de la inteligencia artificial significa que se debe ser sintético, completo, suficiente, claro, simple en la explicación de ello, del por qué es algo válido y por ende, según cómo exista cada receptor, ello le quedará claro si el respectivo receptor de ello es válido, actúa de una forma válida jurídicamente. Y a la vez el concepto de la gobernanza, el gobierno de la inteligencia artificial, existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, esto se relaciona con la autorregulación válida, es decir, con el hecho de que en cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial, cada quien actúe de una forma mediante la cual logre aplicar y propiamente aplique los derechos y deberes según como a cada quien le aplique. Pero a la vez la gobernanza significa que como los derechos y deberes se aplican según cómo exista cada persona individual y organizacional, según cómo existe la respectiva persona, se debe contar con un modelo y propiamente con una forma de autorregulación válida, tanto a la medida de cada relación jurídica que como tal exista, como a la medida de cada relación jurídica que pueda existir en relación con la inteligencia artificial, y por ende deben quedar buenas prácticas, es decir, formas de cumplimiento del derecho claras, es decir, deben indicarse, deben descifrarse, lograrse formas por ende claras de cumplimiento del derecho en general en relación con la inteligencia artificial, sin vincular ello específicamente, por ende específicamente, con una relación jurídica donde específicamente existe inteligencia artificial. Entonces ahí conocerán los miembros vinculados con la organización cómo se debe cumplir y por ende se puede cumplir con el derecho frente a la inteligencia artificial y deberán aplicar ello a la medida específica como específicamente exista cada quien en cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial y exista una relación con la respectiva organización donde cada quien en relación con la cual cada quien es parte de ella frente a la organización en la cual se es parte de ella. Entonces, cuando la organización existe como tal en una relación jurídica donde exista inteligencia artificial, dichas buenas prácticas de la organización, dichas formas de cumplimiento que ha aclarado la organización se deben aplicar a la medida de cómo específicamente exista cada ser humano relacionado con la organización según cómo exista la respectiva relación jurídica. Y así existe una forma de gobierno y propiamente de autorregulación válida frente a la inteligencia artificial y a la vez el concepto de gobernanza, el fenómeno de la gobernanza, la forma de la gobernanza, es decir, del gobierno, es decir, de la administración y propiamente de la autorregulación válida, la forma de la autorregulación válida de la inteligencia artificial, la forma de gobernar válidamente la inteligencia artificial, la forma de autorregular válidamente la inteligencia artificial y propiamente la forma de hacer que la inteligencia artificial exista, por ende siempre exista de una forma válida, significa la articulación, por ende personal y propiamente organizacional, y en general, propiamente personal, es decir, entre individuos y organizaciones, la articulación entre individuos y organizaciones en relación con la inteligencia artificial, es decir, la articulación de las funciones, es decir, propiamente de la capacidad jurídica de cada persona, individual y organizacional, de los sectores públicos y privados en relación con la inteligencia artificial, para que así cada quien aplique los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial y así se logra que la inteligencia artificial exista bien y a la vez para que cuando exista un incumplimiento del derecho, al estar articuladas las personas individuales y organizacionales, por ende a nivel mundial, global, universal, se controla el fenómeno de una forma diligente, es decir, con base en la capacidad jurídica, es decir, con base en lo que sea posible jurídicamente, y por ende se resuelve la controversia, por ende de una manera ágil, efectiva, óptima, según lo que sea de la capacidad jurídica de cada quien, según cómo existe la capacidad jurídica en relación con ello, y así, si a su vez se logra como tal aclarar cómo se resuelve la controversia, por ende de una forma ágil, y por ende se logra aplicar ello, por ende de una forma ágil, se resuelve la controversia, por ende de una forma ágil, pero a la vez
Debe quedar claro que en todo caso aquí se ha generado un daño, ha existido el mal y por ende lo ideal es que se cumpla con el derecho. Pero de todas maneras, esa articulación es una forma contundente para controlar incluso los fenómenos de incumplimiento, los incumplimientos del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y a la vez lo conocido como gestión del riesgo existe, es decir, la gestión diligente, válida del riesgo existe cuando se aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial a la medida de cada relación jurídica vinculada con ello. Es decir, aplicar los derechos y deberes significa gestionar válidamente el riesgo y por ello solo existe el riesgo de una forma en la cual puede existir y propiamente exista el bien, es decir, puede existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes y no el riesgo con base en la culpa, es decir, el que existe con base en la inaplicación de los derechos y deberes. Y por eso se trata del cumplimiento del derecho a la medida de la relación jurídica donde existe inteligencia artificial, a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial y propiamente se trata del cumplimiento del derecho a la medida de cada relación jurídica vinculada de alguna forma con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ellos, si lo desean, para que conozcan nuestras secciones de servicios, donde tenemos dos categorías principales, una educación jurídica, tanto para individuos como para organizaciones, y servicios de elaboración de conceptos jurídicos a nivel general para indicar cómo se deben aplicar los derechos y deberes, cómo aplican y se deben aplicar, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a un asunto jurídico específico, frente a un asunto jurídico vinculado de alguna forma con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente, el cual por ende puede estar ubicado en cualquier parte del mundo, porque como nuestro conocimiento es universal, es aplicable, necesario a nivel universal mundial, porque nos enfocamos en los derechos y deberes. Eh, con nuestro concepto jurídico indicamos la solución. Y esto, para que quede claro, se puede enfocar tanto en relación con el cumplimiento del derecho para aclarar cómo se puede lograr cumplir con el derecho frente a una inteligencia artificial, o en cuanto al incumplimiento del derecho para aclarar propiamente en cuanto al posible incumplimiento del derecho, al presunto incumplimiento del derecho, al posible incumplimiento del derecho, para aclarar en relación con un asunto jurídico posiblemente vinculado con un incumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial, si existe o no existe el incumplimiento y si existe, cómo existe la culpa y por ende cómo existe la responsabilidad en relación con ello. Entonces, como se dan cuenta, actuamos a nivel mundial, podemos propiamente actuar a nivel mundial porque nuestro conocimiento es aplicable, necesario, es la solución a nivel mundial y si lo desean, pueden acceder a nuestro sitio web para que conozcan ello. Y a la vez tenemos conceptos jurídicos donde aclaramos cómo aplican y se deben aplicar los derechos y deberes frente a una iniciativa de regulación de algo en relación con la inteligencia artificial sobre una iniciativa que se tenga por parte de un Estado o de una organización o de un individuo en relación con la inteligencia artificial, es decir, una iniciativa sobre una norma para crear una norma en relación con la inteligencia artificial o para que demos nuestro punto de vista en relación con una norma, en relación con una norma que propiamente ya exista, que ya exista y esté vinculada de alguna forma con la inteligencia artificial, y a la vez hacemos conceptos jurídicos para indicar cómo debe y por ende puede existir la autorregulación válida, por ejemplo, en una organización de un sector público o privado en relación con la inteligencia artificial. Y de hecho, en la categoría general donde hacemos conceptos jurídicos frente a la viabilidad jurídica, es decir, frente al cumplimiento o incumplimiento o posible incumplimiento del derecho ante una inteligencia artificial, ante la inteligencia artificial, podemos aclarar cualquier asunto, o sea, aclaramos cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo se deben aplicar frente a cualquier asunto, frente a cualquier clase de asunto, frente a cualquier forma de asunto, frente a cualquier clase de asunto relacionada de alguna forma, relacionado de alguna forma con la inteligencia artificial. Incluso, por ejemplo, en cuanto a cómo se debe usar válidamente en la realización de actividades jurídicas un producto conocido como de Legal Tech, cuáles son las buenas prácticas jurídicas, es decir, cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a ello. Cualquier asunto relacionado de alguna forma con la inteligencia artificial. Les reitero mi agradecimiento, les reitero igualmente que nuestro sitio web es www.juridia.co y les envío un fraternal saludo. Que estén bien. Gracias.